Cuando Dios bendijo esas tierras, quiso darles a sus hijos el lugar más preciado e inspirado en los andenes que dan frutos y flores. Diseñó un espacio verde, productivo y lleno de maravillosas costumbres, al que llamó Antabamba. En Canto Andino tuvimos la dicha de volver a esta hermosa tierra y en esa oportunidad para rendirle un homenaje al Niño Jesús y acompañado a sus mayordomos. Antabamba, cuna de la cultura viva, es una de las 7 provincias que conforman la región de Apurímac. Su capital está ubicada a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad que se caracteriza por ser la cuna del Huaylías, una danza alegórica declarada Patrimonio Cultural de la Nación que conjuga diversas celebraciones como la cosecha del maíz y la adoración al Niño Jesús. Se han tejido muchas teorías sobre el nacimiento de esta danza, ya sea por su origen guerrero en la lucha contra la invasión española o su origen religioso por el nacimiento del Niño Jesús. Apreciamos el fondo, el panorama del pueblo de Antabamba. Antabamba es una provincia apurimeña. En este mes de diciembre, donde estamos ahora, se celebra la famosa Huaylías. Las Huaylías es una tradición en muchos pueblos del Perú, pero como Antabamba diríamos que es algo especial. Grande, hermosa. Hay una coreografía tradicional donde se vuelca todo el pueblo. Diríamos un poco así en esta zona de Apurímac, las famosas Huaylías, y esto nosotros lo estaremos mostrando en el transcurso del programa Canto Andino, como siempre conociendo el Perú en estas fiestas de Navidad, las famosas Huaylías de Antabamba. Canto Andino desde Antabamba, Apurímac. Atraídos por nuestro amor al Huaylía, participamos de las celebraciones en torno al nacimiento del Niño Jesús, acompañando a las familias Vera, Serrano, Soto, Achinquipa, entre otras. Señor alcalde, saludos para todo el Perú. Sí, muy buenos días, amigo Isaac Sarmiento, más recordado, siempre querido, Hualpa Huacay, y a todo el equipo. Le damos la más cordial y cálida bienvenida a lo que es a nuestra tierra de Antabamba, la tierra, como usted decía, de la cultura viva, la tierra de la Huaylía, y la tierra también de un gran hombre histórico, el gran Demóstenes indiano, Juan Espinosa Medrano el Lunarejo. El Lunarejo, ¿no? La provincia de Antabamba, justamente él nació en Pueblito de Calcauso, la capital de la provincia de Antabamba, es el distrito de la ciudad de Antabamba, en la cual nosotros estamos justamente estos días en un gran festivo, la adoración, lo que es al niño Dios Jesús. Y asimismo también a través de la Huaylía nosotros manifestamos el canto popular, lo que es de este pueblo de Antabamba. Estamos con una tarea, seguramente no es tan sencillo, pero hemos visto cómo poquito a poco nuestra Huaylía antabambina, que queda en nuestra región de Apurímac, se viene empoderando poquito a poco a nivel nacional y fuera de nuestra nación. La festividad inicia el día 23 de diciembre con el Tiarichi, donde los mayordomos, sus familiares y amigos se alistan para las celebraciones. El 25 es el día de la Pascua, o día central, que inicia con un alegre recorrido donde cada mayordomo lleva en sus brazos la efigie del Niño Jesús recién nacido. En tanto, el 26 de diciembre fuimos testigos del día de Cutipa para apreciar los rituales en agradecimiento a la Pachamama por la productividad de la tierra y las buenas cosechas.
Ya el 27 de diciembre, las 4 familias de los mayordomos se alistan desde tempranas horas para continuar con las celebraciones al ritmo de huaylías. Muy buenos días, señor Sarmiento. Sumamente agradecido por su visita. Aquí pues con esta costumbre que la huaylía, patrimonio cultural de la nación y cultura viva de nuestra provincia de Antabamba. De igual forma, para los próximos, a todos los televidentes del mundo, del exterior, que nos visita aquí para compartir, para que puedan observar y comunicar al resto de nuestros compoblanos o habitantes. Gracias, aquí en el atrio con los otros mayordomos. Gracias, un saludo para todos. La familia Vera Sevillano, Héctor. Y invitamos desde esta cuna de la cultura viva, Antabamba, Apurímac, a todos nuestros hermanos apurimeños fuera de Apurímac, para que puedan conocer Antabamba, la tierra de la huaylía, patrimonio cultural de la nación. El huaylía rinde homenaje al arado de la tierra y el arduo esfuerzo de la mujer y el hombre campesino, que luego será recompensado con una abundante cosecha. El término huaylía, huaylía, es un hermoso cántico que deformó del aleluya, aleluya, en alabanza al niño Jesús. Gracias. Acá, mi exaltación a Chinquipa, con corazón, usted en María, mi señora visitación de la una vida. Gracias acá, todas mis familias, mis pelas. ¿Qué familia, amigos. papi? ¿Qué familia? Exaltación a Chinquipa, señor. Bueno, estamos muy agradecidos por habernos acompañado en esta bonita costumbre y ahorita estamos reunidos toda la familia y nada, con el pueblo en general y estamos muy agradecidos por esta bonita costumbre, ¿no? La vestimenta de las mujeres es única. Llevan una blusa blanca, una falda y zapatos con herrajes, acompañados de una manta que cubre hombros y espalda. Los hombres visten una camisa blanca, un pantalón negro y zapatos con herrajes. Su sombrero es característico. Una corona lo rodea conmemorando a los reyes mayores. Se dice que la careta es utilizada para burlarse de los invasores españoles, copiando sus facciones. Antes eran fabricados con corteza de maguey y hoy se hacen con mallas metálicas rojas que le dan una mejor estructura. Estamos entonces para hacer conocer al mundo de la cultura de la huaylía, de Antabamba, al Perú y al mundo, de que primeramente se constituye el leñado de Llantachicusca días antes del Tiarichi. Este espacio lo celebramos el 23 de diciembre de cada año, como una costumbre de un sincretismo cultural cristiana y andina. El 23 de diciembre hacemos del trasqueo de las lindas canciones que se van a estrenarse en un año nuevo. Y luego se va a tener que configurar con las canciones y letras antiguas y después pasaremos al Niño Apaiqui, que es el día 24 de diciembre. Al día siguiente, el día de Pascua, el 25 de diciembre, se hace también pues antes la adoración al Niño Jesús de todos los mayordomos antiguos hasta que se termine y luego visitamos a los nuevos mayordomos. Y también vamos a recrear acá lo que ha sido la tradición de los arrieros que hacían el largo viaje hacia Arequipa, hacia otros lugares para conseguir todo aquello que se hacía necesario para pasar la fiesta, ¿no? Para conocer más de esta hermosa costumbre, nos trasladamos hacia el Chayachícuy, donde se congregaban los mayordomos de la familia Inga Serrano para recibir el cariño de sus donantes.
en esta previa, le digo de previa, de acá viene el almuerzo y de aquí nos vamos nuevamente a la plaza a seguir bailando. Salud por Perú, salud por Antabamba con todo cariño. Todo adentro, ¿ah? Sí, todo seco y volteado. Ahí va. ¿Qué le parece? Riquísimo. Muy bien. Ante todo, muy buenos días. Gracias por estar presente en esta bendita tierra como es Antabamba, Purímac. Agradecerle de corazón para que conozca nuestra cultura, nuestra fe al niño y compartir con toda la familia antabambina que siempre estamos acá todos en diciembre. Muchas gracias. Muy buenos días, señor Isaac Sarmiento, un gusto tremendo. Estamos aquí compartiendo con la familia antabambina. Mi familia es del norte, claro, norteños, pero piuranos, pero aquí usted ve que la fe es una sola, es un solo corazón. He sentido todo el cariño de la familia. ¿Qué más? Tenemos que bailar, tenemos que gozar. Y el día que seamos viejitos nos acordemos que bailamos aquí en Antabamba. Qué bien que usted ya se adentró, digamos, en la tradición de este pueblo. Oh, sí, pero ¿qué le puedo decir, hermano? Hermano lindo, es una cosa bonita, usted lo está viendo, lo estamos disfrutando toda la familia. Gracias, hermanito, gracias, Antabamba. Es costumbre nuestra ofrecer al mayordomo un cariño. Y este cariño precisamente se debe a la familia Serrano. En nombre de mi señor padre Cosme Serrano, me he hecho presente con 30 cajitas y estamos con un intervalo antes de entrar a la plaza. Y agradezco a todos los pastores, a todos los que me acompañan, que me han aceptado este pequeño néctar. Aquí depende mucho. Es uno de los donantes al mayordomo, ¿no es cierto? Así Esto es tradición. Mi nombre es Javier Serrano Gómez. Señor Serrano, soy muy bien. Primo Ya, de muy acá bien, de mi de la familia. A ver, por favor, muchas gracias. Ah, la chalina. Y ese es el recuerdo, un obsequio acá de nuestra mayordomía. Con esta alegre previa nosotros volvemos con más de Antabamba y su hermosa herencia multicultural. Todos se preguntan quién está pasando. Todos se preguntan. Antabamba es una tierra llena de historia. Es cuna del escritor Juan Espinosa Medrano. Su nombre originario fue Juan Chancahuaña Medrano el Lunarejo, máximo representante del culteranismo en América. Políglota y polifacético antes de los 18 años, ya escribía y componía música. Dominaba el latín, el griego, el hebreo y, por supuesto, el quechua. Su busto resalta en su plaza de armas, rodeada de áreas verdes que le dan un esteticismo único a la provincia. También, por supuesto, sobresale su gran templo, la iglesia colonial San Salvador, una obra arquitectónica única. La construcción de este templo data del siglo XVII y fue levantada a base de cal y piedra de mampostería ordinaria, con contrafuertes en los laterales de los muros de la nave y una gran portada. Está el padre que nos va a detallar exactamente un poco la historia de este hermoso santuario, hermoso realmente y que tiene mucha historia. Buenos días, padre. Buenos días, buenos días. Cuéntanos un poco, digamos, de toda esta historia, de esta construcción, que también está presente en la parte cultural y religiosa de Antabamba. Claro. Bueno, este es un templo colonial de los más antiguos del Perú. La piedra más antigua dice 1589, entonces final de 1500. Uno de los primeros templos construidos por los españoles, acá en una zona muy aislada. Es un templo particular, todo construido de piedra. La cosa más peculiar es esta bóveda, la bóveda de piedra que no hay en poquísimas iglesias, hay este tipo de arquitectura, pura piedra, sí. Y al fondo la obra más linda es este retablo en pan de oro, esto también de 1700, de esta época.
pero es un detalle arquitectónico muy particular. Continuando con las celebraciones en honor al Niño Jesús, volvimos para acompañar a la familia Inda Serrano en el Chayachicuy. Esa previa es tradicional y permite recargar energías a todas las comparsas antes de llegar a la plaza para deleitarnos con un colorido pasacalle de Huaylías. Aquí recibimos el cariño de cientos de orgullosos antabambinos. Durante muchas décadas, ellos a través, digamos, de su música, de los hermanos López de Antabamba, han hecho grande el nombre del pueblo Antabamba. Eso hay que reconocer, ¿no es cierto? Y me encuentro con mis amigos acá. ¿Cómo estás, Isaac? Buenos días. Primero, darte la bienvenida. Este es mi pueblo. Y contentos por tenerte acá. Yo pienso que toda la familia antabambina, sobre todo los que estamos hoy participando en esta fiesta, contentísimos de tenerte acá en Antabamba. Claro, todos hacen masa, ¿no? Hijos, sobrinos, esto es una tradición grande. Es una costumbre milenaria que viene desde tiempos incalculables. Y nosotros los hijos seguimos transmitiendo y cultivando esta bonita manifestación cultural. Muchas gracias, Isaac, muchas gracias al programa televisivo Canto Andino Internacional. Muchas gracias, solamente quiero agradecer vuestra presencia en la provincia de Antabamba, para toda la familia antabambina por primera vez, y agradecer a toda la familia antabambina que nos está acompañando en la mayordomía de mi sobrina Noemí y de Pedro, que viene desde Piura en busca de una antabambina. Entonces, muchas gracias a todos los hermanos que lo están apoyando, a toda la familia que llegó desde Cusco, desde Arequipa, desde otros países, de Lima, de todo sitio. Estamos con los 4 mayordomos de la provincia de Antabamba. Saludar a nuestros hermanos mayordomos, a la familia Vera, a la familia Soto, a la familia Achinquipa, a todos los mayordomos, y hoy día va a ser otro día de las fiestas más grandes de la provincia de Antabamba. Son ya prácticamente 2 décadas declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. Creo que esta hermosa manifestación viva merece ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. Es posible, creo que vamos a sumar autoridades, la población, los artistas, todos, una sola fuerza para que se haga realidad esta declaratoria Patrimonio de la Humanidad. Buenos días, ante todo, señor Isaac Sarmiento. Agradecer por la visita a nuestro pueblo Antabamba. Y esperemos que no sea la primera, sino que siempre sea. Como hace ratito dije, no solamente para este tipo de eventos, sino para muchos eventos, que es culturalmente Antabamba, Mayura, Torero 7 de octubre y Huaylía 25 de diciembre al 27 de diciembre. Hoy se celebra pues, el 25 de diciembre la fiesta del nacimiento del Niño Jesús. Como pueda constatar, es una de las estampas más grandes del Perú andino. Nosotros cantamos mucho mejor que la fila. Nosotros somos la voz. Así es, los que guían, o sea, el nombre mismo lo dice que son los guiadores. Entonces somos el pulmón de esta fiestita. Bien, Antabamba es una tierra hospitalario, donde tenemos costumbres hermosos, tenemos unas costumbres donde hoy vamos a ver, como visitante, ustedes también se van a llevar una buena imagen y un buen recuerdo. Y acá nuestro pueblo, Antabamba, tiene buenas costumbres, donde uno de ellos es nuestra Huaylía. Nuestra Huaylía, donde nosotros hoy día lo vamos a demostrar en nuestra bailada, en nuestra cantada, en nuestra vestimenta, en todo aspecto. Arriba, arriba. Tras este encuentro, las comparsas se dirigen hasta la explanada de la Plaza Renovación de Antabamba para el gran choque de danzantes. Estamos en Antabamba haciendo ya el segundo ingreso para el pasacalle en la Plaza de Armas de las Huaylías. Último día de las Huaylías en Antabamba, la capital cultural viva de la región apurimeña, bien llamado así, la tierra de Juan Espinosa Medrano, ¿no es cierto? Ese gran insigne y gran, digamos,
prácticamente es la imagen grande que tiene Antabamba. La Huaylía está conformada por guiadores y guiadoras, indios, olaicas y tronadores que arman conjuntos entre 700 a 800 personas, estos reunidos con cada mayordomo. Una vez culminado el despliegue de las Huaylías, era hora de presenciar un acontecimiento único. Nos referimos al Takanacu. Hermanos de Antabamba, aquí está Catalino, el programa cultural del pueblo, aquí está Huaypahuaja, y para abrazarlos a ustedes, todas las mamitas, los papitos, como decimos en mi tierra yacuchana, con mucho cariño a todas las comunidades y a todos los de esta linda tierra que viene a ser la capital de la cultura viva de Apurímac, con mucha razón. Estamos en un día festivo, una semana de festivo, a Niño Dios, y a través de ella, de esta manifestación, cultivamos lo que es nuestra cultura viva, la Huaylía, patrimonio cultural de la nación. Una aspiración que nazca desde aquí. ¿Por qué no buscar también que este patrimonio cultural del Perú, de Antabamba, sea declarado en algún momento como patrimonio inmaterial de la humanidad ante la UNESCO? Y para ello hay que hacer fuerza a todos. Es posible. El Takanacu es una costumbre ancestral que se celebra cada 27 de diciembre. Durante esa fecha, los participantes se enfrentan en combates rituales para resolver rivalidades y restaurar la armonía entre hermanos antabambinos. Durante ese encuentro de fuerza y coraje se presentaron a quienes serían los nuevos mayordomos del año 2024. Nos referimos a la familia Serrano Bustinza. El permiso de nuestros mayordomos y previo un cordial saludo a todos ustedes, hermanos y hermanas de Antabamba. Nosotros, la familia Serrano Bustinza, estamos asumiendo esta responsabilidad de la mayordomía 2024 en homenaje a mi señor padre Pedro Serrano Bravo y su esposa Cristina Bustinza Urquizu. Para bailar toda la familia Serrano y todos los hermanos y vecinos de nuestro pueblo de Antabamba. Acompáñenos, hermanos míos. Gracias. En la plaza principal de la provincia, hombres y mujeres se dan cita a esta festividad para participar en duelos cuerpo a cuerpo, que sirven para arreglar conflictos personales o familiares que se han ido acumulando durante el año.
Dale, Dominic. Dale, mierda. Vamos, vamos. Por abajo, Diego. Por abajo, Vilde. Amigo, no voy al otro. Dale, que te han hecho, huevón. Sigue, negro, sigue, negro. Sigue, mierda, sigue. ¡Se para! Sigue. ¡Vamos! ¡Gancho! Pero gancho, que huevón. Dale, recto, hijo. Dale, recto. Con esta impactante costumbre llegaba a su fin la celebración por la llegada del Niño Jesús en la provincia de Antabamba. Nosotros nos despedimos, dejando la promesa de volver y seguir disfrutando de su cultura y del calor de su hermosa gente.